estas pequeñas conferencias cortitas, a ver si de alguna manera podemos ir explicando cómo nace el comunismo y de las repercusiones. Pues a nosotros los cubanos no hay quien nos hable. Lo malo es cuando seguimos creyendo que el comunismo es un sistema, porque creer que es un sistema significa avivarlo, darle vida. Un error que se ha cometido desde los primeros años de la revolución estadounidense hecha en Cuba, porque los exiliados de aquellos tiempos crearon una cortina de humo ideológica y no dieron con la clave de lo que verdaderamente ocurría en Cuba. Ojo, muchos lo sabían, pero fueron coaccionados, incluso los de la Entereza, los que de verdad se oponían a la manipulación, fueron liquidados. Pues para eso se sobran los métodos y vamos a ubicarnos en el nacimiento del comunismo, que es un sistema que no existe, al cual le damos vida cuando lo nombramos, porque lo que existe en este mundo son disidentes controlados, que es la palabra a poner de moda, que son elementos como lo fue Fidel Castro, como lo fue Fulgencio Batista, Stalin, Hitler y Mao Zedong y tantos más. Pues bien, en el Consejo de Viena, en 1815, cuando finalizan las guerras napoleónicas, que tenían como objetivo, entre otros, hacer que miles de europeos se fueran a vivir hacia los Estados Unidos para que existiera allí una mayoría rubia y por el temor que siempre hubo en las colonias a un levantamiento de los esclavos. Bien, allí decíamos que el zar de Rusia en 1815 se niega, cuando lo propone la familia Rothschild, a la creación de un gobierno mundial en cuya cabeza estaría esta familia, que es la más poderosa del planeta, que nadie sabe ni dónde existen, solamente ellos, porque desde ahí, con 12 familias más y 5 millones de títeres, ellos dirigen los hilos del planeta. Allí se negó el zar de Rusia a la creación de un gobierno mundial y le juraron venganza. Le juraron venganza, le prepararon muchas guerras contra Rusia y todas fracasaron. Todas fracasaron. Y entonces, cuando en 1815 a Marx le faltaban 1 o 2 años para nacer, fíjense, pero las victorias que funcionan son las victorias a largo plazo. Eso en todo en la vida es así, porque las victorias a corto plazo siempre son el preámbulo de un triste retroceso. Pues bien, crean a Marx, quien junto con Engels podemos ya ubicar como los primeros disidentes controlados, que es la palabra que debemos poner de moda, disidentes controlados. Los agarran para que creen las teorías del comunismo, que salen en realidad de un robo que hacen a las Santas Escrituras. Si lo analizamos bien, nosotros que hemos comido bastante comunismo, pues podemos ver que en realidad no es lo mismo, porque hay odio, se ordena la guerra y cosas de esas que no van con las Santas Escrituras. Pues bien, ponen a Lenin, a Engels, como el patrocinador de Marx, porque esta es una de las claves más difíciles de hallar, es decir, de dónde ellos le dan el dinero al disidente controlado. Ellos siempre buscan una forma que ellos queden totalmente aislados y que parezca que hay un bondadoso que ofrece al disidente controlado el dinero para hacer una guerra o una campaña, o para participar en una campaña electoral. Ese es uno de los grandes problemas, de las grandes dificultades cuando uno se pone a analizar estos casos, porque uno cree que cualquiera en un parque se pone a echar un discurso
y que lo sigue todo el mundo. Sin dinero no sigue a nadie, ni la madre que lo parió. Con el mayor respeto, claro que una madre lo haría siempre, pero el dinero, como decía nuestro José Martí, es la gran mancha del mundo. Y sin dinero nadie sigue a nadie en aventuras como esta, donde tantas veces el disidente controlado también se puede jugar la vida por un error que se pueda cometer. Pues bien, qué casualidad que muere Marx y Engels, que era el patrocinador, deviene en científico, es decir, el que continúa redactando las teorías. En realidad, a veces pensamos que no eran científicos, porque de haber sido científicos hubieran probado primero con los animales, pero sí eran científicos, eran dos seres bastante capacitados para lograr lo que lograron, que en la actualidad lo estamos viendo, un mundo completamente virado al revés, pero por encima de todo, el poder es el que lo ha conseguido. En menos de 20 años, todos esos libros están repartidos por todo el mundo. Por todo el mundo están los libros de Marx y de Engels. Eso es un trabajo muy caro, tanto las traducciones como el poder regalar esos libros, porque esos libros no los compra nadie. Esos libros, nosotros los cubanos somos los testigos de cuántos libros de esos teníamos amontonados en la casa, porque nos los regalaban en la escuela. Pues bien, pasan años, pasando 20 años después de Marx y Engels redactar estas cosas, morir uno, entra Lenin en escena, supuestamente a poner en práctica las teorías dejadas por Marx y Engels, transformándolas en una nueva circunstancia. Bien, ocurre esto, Lenin, con dinero del pobre pueblo de los Estados Unidos, porque de los Estados Unidos es de donde dan el dinero a Lenin y de círculos ingleses, porque los Estados Unidos son el brazo armado del nuevo orden mundial, que para eso los crearon. Incluso más adelante explicaré cómo los Estados Unidos y la Unión Soviética eran hermanas. Incluso aquí dejaré un detalle que lo corrobora. Lenin, la gran revolución socialista de octubre fue una gran mentira, porque solo murió la familia del zar y 6 marinos del crucero Aurora que se negaron a seguir a Lenin. Pero a golpe de foto se hizo la propaganda, Lenin cogió el poder y bueno, pasan unos años y era necesario, ya tenían al mundo dividido en dos sistemas, pero había que ampliar el campo comunista. ¿Qué hacen para eso? Pues con dos grandes amigos como Hitler y Stalin, ya muerto Lenin, crean la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial consiguen dos objetivos fundamentales. Aparte de la expansión del comunismo por Europa, con eso también consiguen aterrar a su brazo armado, es decir, el cabal, que tiene como brazo armado a los Estados Unidos, consigue aterrar a los Estados Unidos, consigue movilizarlos, armarlos más, que el pueblo se fanatice más, porque esta gente siempre buscan un enemigo. Si no se busca un enemigo, pues no se cumplen bien sus objetivos. Y entonces ese fue uno de los objetivos, el de, aparte de expandir el comunismo, aterrar al pueblo de los Estados Unidos. En lo más cruel del disimulo de las guerras cabalistas está, lógicamente, no importan los muertos, no importa nada, como mismo a los Estados Unidos, por decir los Estados Unidos, no le importa la desgracia del pueblo cubano. Los exiliados, muchas banderitas y muchas cosas, pero no se fijan en cómo nos han permitido, cómo ese fuerte vecino ha permitido a 90 millas la desgracia del pueblo cubano, que en realidad ha sido para utilizarnos, como decía en el vídeo anterior, para el drenaje de la Ciénaga de la Florida, y como ejército
no alineado para defender intereses petroleros, que fue lo que fueron a hacer los cubanos a Angola. Casi todos los generales estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial eran directamente marionetas del Cabal, empezando por Eisenhower, que sería el que nos pondría el comunismo en Cuba unos cuantos años después, cuando él fuera presidente de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, del 53 al 60 o 61 por ahí. Pero hubo uno muy importante, el más valiente, el más honrado de todos, que fue el general Patton. El general Patton juró en la Segunda Guerra Mundial que cuando terminara esa guerra, él iba a utilizar todas sus influencias para saber por qué los Estados Unidos habían permitido a Stalin colonizar todos los países que colonizó en el este y centro de Europa. Su frase en aquel momento fue: creo que nos equivocamos de enemigo. Y eso le costó la vida al general Patton en un absurdo accidente que parece de dibujos animados. Y bien, amigos, vamos a seguir con estas conferencias, a ver si nos entendemos, y ya llegaremos pronto a la historia concreta de Cuba, pero es bueno saber estas cosas que ocurrieron antes para tener un hilo conductor, porque no es bueno ir arriba sin pasar por abajo lentamente. ¿Qué objetivo tenía la Segunda Guerra Mundial? Pues sencillamente tenía el objetivo de que Stalin, bajando por el norte, fuera colonizando pueblos, países del centro y del este de Europa, mientras lo de Hitler era simplemente una provocación para que pareciera que verdaderamente eran dos elementos que se odiaran. Incluso nosotros en historia estudiábamos en Cuba, que parece esto mentira, es decir, estudiábamos como si en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos estuvieran al lado de Hitler, como si fuera un capitalismo contra el socialismo. Y no es el caso. Quienes estaban más unidos en la Segunda Guerra Mundial eran los Estados Unidos y los soviéticos, que pertenecían a los aliados, aunque también con dinero de los Estados Unidos se mantenía a Hitler en la guerra. Concretamente, por aquí, por España, le mandaban a Hitler el dinero y el combustible para sus tanques de guerra. Pues bien, si seguimos analizando estos temas, pues nos darían 10 años, pero lo importante, porque con esto pretendo poco a poco llegar a la realidad cubana, porque decía Marx una gran verdad, que todo fenómeno debe ser analizado desde el principio. Muchas veces sería complicado creer, pero basta analizarlo, cómo es que de Hitler no aparecieron ni los huesos. Pues nada, Hitler no murió al final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler terminó su vida en un país de Sudamérica, incluso dejó descendencia, porque hay seres de Hitler, descendientes de Hitler, que hoy en la actualidad están en la batuta del mundo. Que de eso sí no quiero hablar, porque aparte de ser un tema delicado, parece surrealista, pero sí los hay. Y bueno, ya vamos a concluir esto. Y no sé, creo que viene bien una frasecita de este libro que dice: saber no ocupa lugar, pero sirve para saber el lugar que debemos ocupar. Muchas gracias.